Sí me fue bien, doctor, gracias. Ok, bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a ver hoy día lo que son infecciones virales de tipo hepáticas. Déjenme poner, compartir la pantalla. ¿La vieja si puede ver las diapositivas? ¿Sí se ven? Sí, doctor, sí se ven. Entonces, hepatitis virales. Ok, chicos. Bueno, las hepatitis, como ustedes saben, es un cuadro inflamatorio del parénquima hepático. Eh, Entre las causas de hepatitis, pues, como vamos a ver, existen varias causales, pues no solamente estamos hablando de causas infecciosas, pues tenemos causas por fármacos, toxinas que pueden causar hepatitis, y las infecciosas, obviamente, entre ellas tenemos bacterias, algunos protozoarios, y virus, pues, entre los que vamos a ver los más importantes, tenemos los virus de hepatitis A, B, C, D y E. Tenemos también virus que pertenecen a la familia la familia del herpes virus. Tenemos el Epstein-Barr, tenemos citomegalovirus, varicela zoster, y un virus que vimos en la clase pasada que era la fiebre amarilla, ¿no? Todos ellos pueden provocar hepatitis de alguna manera, pero esta clase está enfocada en ver las causales de hepatitis provocadas por los virus propiamente considerados como hepatitis, ¿no? La hepatitis de la A a la letra E. Entonces, la primera que vamos a ver es el virus de hepatitis A. El género del virus de hepatitis A es hepatovirus. Vamos a darnos cuenta que los virus que provocan las hepatitis pertenecen a diferentes géneros y familias. No todos pertenecen a los mismos grupos. Están ubicados en diferentes géneros y diferentes familias, ¿no? En el caso del virus de hepatitis A, es un virus que pertenece a la familia hepatovirus. La familia es Picornaviridae. Acuérdense que cuando hablamos de los pico significa pequeño. Están los virus más pequeños. Entonces, justamente el virus de hepatitis A es uno de los virus más chiquitos que hay. El tamaño aproximado de 27 nanómetros. Entonces, imaginarán el pequeño tamaño que tiene este virus, 27 nanómetros. Va a presentar una forma esférica. Se trata de un virus desnudo. Cuando hablo de virus desnudo, quiere decir que no tiene la envoltura, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen, ustedes pueden ver el virus, no presenta la envoltura alrededor, es simplemente esta de aquí que sería la nucleocápside, ¿no? ¿Qué simetría tiene? Simetría icosaédrica. Recuerden que cuando hablamos de simetría, hablamos de la forma de la nucleocápside. La nucleocápside es la suma de la cápside, que es la estructura que rodea al genoma o nucleoide. Entonces, nucleocápside es la suma de los dos, ¿no? La cápside, recuérdense que es la parte proteica del virus y el genoma pues que está dentro. En este caso, ¿qué tipo de ácido nucleico tiene? Tiene un RNA monocatenario, es decir, que tiene una sola cadena de polaridad positiva. Cuando decimos polaridad positiva, quiere decir que inmediatamente ese segmento de RNA puede servir como molde para poder generar ADN. Por eso es de polaridad positiva, ¿no? En el caso de negativo, quiere decir que primero tiene que transcribirse o cambiarse a una polaridad positiva para ahí poder generar la función definitiva del genoma, en este caso generar el ADN. Ahora, estos virus de aquí son altamente resistentes, como vemos, a los ácidos, a los detergentes y a las sales biliares. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente recuerden lo que yo les dije respecto a los virus desnudos. Los virus desnudos, como no tienen envoltura, esa fragilidad que tienen los virus envueltos, al tener la envoltura, no la tienen los virus desnudos. Entonces, este es un virus que entra por vía digestiva. Como yo les había indicado, los virus que entran por vía digestiva, todos los virus que entran por vía digestiva son virus desnudos, justamente para darle esa resistencia contra quién, contra las sales biliares que se encargan de digerir todo lo que son los lípidos, ¿no? En este caso, las estructuras de la envoltura. Por eso sería una desventaja si los virus que entran por vía oral tuvieran esa envoltura. En este caso, el virus de hepatitis A es un virus desnudo, como vamos a ver también el virus de la hepatitis E, que también es un virus desnudo, ambos entran por la vía oral, ¿no? Transmisión fecal oral, es decir, entran por esa vía, ¿no? Con alimentos agua contaminada con heces y de esa manera, pues, de esa manera las personas van a comenzar a sufrir el cuadro de hepatitis A. La patogenia viral, pues, el ingreso de los alimentos, como ya les he indicado,
alimentos contaminados con el virus, obviamente el virus va a estar inmerso en las heces. Entonces, la mezcla de alimentos con agua contaminada con heces, entonces va a hacer que el virus se encuentre en estos alimentos o en el agua, en todo caso, cuando no se la hierve o se la potabiliza de una manera adecuada, pues va a permitir en este caso el ingreso del virus por la vía oral. Una vez que ingresa el virus va a hacer una primera réplica de, 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 de su genoma, en este caso la réplica viral en general, que se va a realizar en la nasofaringe y en las células epiteliales a nivel del tubo digestivo. Una vez que ocurre eso, pues pasa directamente a la sangre. Pero esa viremia, que va a ser, en este caso, el virus de hepatitis A, va a ser muy corta, es transitoria. Pasa a veces desapercibida, por eso es que la transmisión por vía sanguínea es muy rara. Entonces, una vez que hace la viremia, enseguida va a buscar lo que es el hígado. Y en el hígado se va a instalar a nivel de los hepatocitos. Luego de eso, pues, hace la salida directamente hacia la bilis y por medio de las heces, pues va a ser eliminado. Este proceso de eliminación viral incluso ocurre 10 días antes de que comiencen a aparecer los anticuerpos en la sangre y comiencen a aparecer síntomas en la persona. Por eso es que cuando hablamos de cuarentena, en el caso de la hepatitis A no sirve, porque ya los síntomas aparecerán y la persona ya está eliminando el virus mucho tiempo antes. La réplica se va a hacer de manera lenta en el hígado, eso es lo importante en este virus. Al serse lenta la réplica a nivel hepático, pues eso va a evitar pues que haya una infección crónica, ¿no? No hay infección crónica ni tampoco producen cáncer hepático. Eso es lo importante con respecto a la hepatitis A. En cuanto al cuadro clínico que genera la hepatitis A, pues vamos a ver que es una evolución benigna y autolimitada. Es decir, básicamente la sintomatología de la hepatitis A está relacionada directamente con la respuesta inmunológica que se genera contra el virus. Eso es lo que va a generar básicamente los síntomas. O sea, no es el virus como tal el que produce la agresión. ¿Por qué? Porque se trata de un virus que se replica de manera lenta en el mal hepático y más bien en la respuesta inmunológica de los pediatras la que va a generar los síntomas, ¿no? No va a dejar secuelas, pero sí va a dejar inmunidad. Es decir, cuando digo inmunidad quiere decir que va a dejar anticuerpos para unas reinfecciones futuras, ¿no? Entonces, una vez que te hepatitis A, ya no te tiene que volver a dar, porque tienes anticuerpos IgG que te van a proteger contra infecciones posteriores, ¿no? El tiempo de incubación es de 15 a 30 días. Recordemos que el tiempo de incubación es el que ocurre desde la infección hasta que aparecen los síntomas. Ese es el periodo de incubación, ¿no? Y el cuadro, cuando se expresa de manera aguda, se genera en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando se trata de los niños, suele ser asintomática, es decir, los niños a veces pasan desapercibidos. Probablemente muchos de nosotros hemos tenido hepatitis A y no nos hemos ni enterado, ¿no? Justamente porque nuestro sistema inmunológico se está formando, entonces, como el cuadro clínico está directamente relacionado con la respuesta inmunológica, entonces, como el sistema inmunológico recibe esta información, la respuesta inmune va a ser débil. Por eso es que los síntomas son leves. En cambio, cuando la hepatitis A le da a un adulto es diferente porque el sistema inmunológico ya está formado y obviamente el cuadro va a ser más agresivo, ¿no? Con la presencia de elevación de las transaminasas. Obviamente puede haber ictericia, pero también puede haber casos en los cuales la ictericia está ausente, ¿no? Va a haber anorexia, presencia de náuseas, de vómitos, fiebre, hipocolia, que es cuando la coloración de las heces se comience a, a perder, inclusive puede llegar a colia, es decir, que las heces estén blancas completamente, astenia, que es debilidad, y coluria, que es la presencia de orina de color oscuro, ¿no? Por efecto de la eliminación de la bilirrubina a través de la orina, ¿no? Eso ocurre en el cuadro clínico general cuando hablamos de un cuadro agudo de hepatitis A. Ahora, esta hepatitis es considerada endémica a nivel mundial, quiere decir que va a estar distribuida en todo el planeta, ¿no? Claro que tiene periodos estacionarios, no tiene que ver directamente con un factor principal. Más bien está relacionado con épocas de pandemia que tiene que ver con la estación de invierno en nuestro medio, pues otoño, donde hay para que haya otoño. El único reservorio que se conoce es el ser humano, aunque en primates se ha encontrado que de manera experimental también se puede alojar, ¿no? La transmisión, como les indiqué, es de persona a persona,
entre personas puede darse el caso, las personas que conviven, ¿no? Por lo que comparten a veces utensilios de cocina, los cubiertos o cualquier tipo de instrumento que tengan que ver con la manipulación y que se lo tengan que llevar a la boca, podría llevar a que la persona se infecte, ¿no? En los niños, por ejemplo, los que viven, los que van a guarderías, los que van a escuelas, este tipo los niños pueden sufrir en este caso con infección por lo que comparten muchas veces los juguetes, los niños no tienen cuidado y cuando no se los observa pues pueden meterse los dedos a la boca o comparten caramelos o comparten dulces y en ese momento pues pueden transmitir el virus de una persona a la otra, ¿no? Recuerden que la vía es ano, mano, boca. Esa es la ruta que sigue el virus de hepatitis A para poder infectar, ¿no? Como les indiqué, la cuarentena no sirve, porque el virus se está eliminando mucho antes de que la persona comience a eliminar el virus, entonces los síntomas, cuando ya están presentes, ya la persona hace rato está eliminando el virus por las heces, ¿no? También se ha visto una tendencia elevada en homosexuales justamente por eh, las, las, las las relaciones que ellos tienen, íntimas entre ellos, pues pueden llevar a que haya esa transmisión por contacto justamente de las heces con el individuo que lo acompaña, ¿no? Como les indiqué, la sangre rara vez puede ser el vehículo del virus, por lo que la viremia es muy corta y como les indiqué, no deja cronicidad, ¿no? Ni cáncer hepático. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa utilizando test de ELISA y RIE, que es radioinmunoensayo, el otro es ELISA, es enzima inmunoensayo. Son pruebas que sirven para detectar la inmunoglobulina, específicamente la IgM y la IgG. La IgM pues es la que les va a dar el diagnóstico de una infección aguda y la IgG pues en cambio es la que les va a dar el recuerdo inmunológico, es decir, las defensas para una reinfección posterior, ¿no? También se puede detectar el virus a nivel de las heces, ¿no? Se lo puede detectar en el caso de una persona que se pueda considerar portadora, ¿no? El tratamiento, pues, con terapia antiviral puede mejorar mucho, aparte, pues, todos los tratamientos, todo lo que es cuidados generales y repotenciación de lo que es el hígado para que se pueda regenerar. Recuerden que el hígado, si se puede, las células hepáticas se pueden regenerar, eso es una ventaja del hígado, ¿no? La idea es que sea menos el daño posible para que el hígado se pueda recuperar, ¿no? Pero gracias a Dios en la hepatitis A, pues, el cuadro no es muy agresivo, ¿no? ¿Cuál es la profilaxis? Tratar de interrumpir la transmisión, es decir, evitar todo de compartir instrumentación o aparatología entre personas que conviven y si saben que es portadora, pues con mucho más razón, que cada uno tenga sus cubiertos, lavar bien todo, ¿no? Lavarse bien las manos antes de comer, cortar en todo caso la vía de entrada, cocinar bien los alimentos, potabilizar bien el agua. Una higiene correcta siempre va a ser importante para evitar no solamente la transmisión de hepatitis A, sino también de otras infecciones como parásitos y virus que vamos a ver luego cuando van a cuarto ciclo. En cuanto a lo que es la inmunidad activa, cuando hablamos de inmunidad activa, estamos hablando directamente de la aplicación de las vacunas. En el caso de las vacunas para hepatitis A, pues se sugiere que son 3 dosis. La primera dosis en el mes 0, como está indicado aquí. Luego al mes de la primera dosis y la tercera dosis 6 meses después de la primera, ¿no? 0, 1 y 6 meses. Ese es el esquema de la hepatitis A, de la vacuna de hepatitis A. Y la inmunidad pasiva, pues cuando hablamos de pasiva estamos hablando de que a la persona le vamos a colocar anticuerpos provenientes de otra persona que van a evitar que se desarrolle el cuadro en la persona que se sospecha o que ya tiene la infección, ¿no? Recuerden que esa inmunidad activa es cuando la persona va a formar sus propios anticuerpos mediante la aplicación de una vacuna. Cuando hablamos de inmunidad pasiva, estamos hablando en este caso que el individuo va a recibir ya los anticuerpos formados de otro individuo. En este caso, pues, eh, lo que se va a prever son la aparición de síntomas, ¿no? O sea, de ley la persona ya está infectada o va a tener la infección, no, eso no se va a detener con la aplicación de inmunidad pasiva,
solo vamos a hacer que los síntomas sean lo más leves posibles y la eliminación viral igual se va a dar. O sea, si la persona está infectada, pues no se va a detener la misma ni tampoco se puede evitar la eliminación de los virus por las heces al aplicar los anticuerpos, ¿no? Está de más decirles pues que la inmunidad activa ya no está indicada si la persona está infectada, pues no tiene sentido. La idea de la inmunidad activa pues es aplicar en los niños para que en el futuro no desarrollen en este caso la infección viral. Vamos ahora a lo que es la hepatitis B. En la hepatitis B, pues el género son los orthohepanavirus, ese es el género, ¿no? La familia es la Hepanaviridae. El tamaño 42 nanómetros, miren que es más grande que el anterior que era 27, ¿no? ¿Por qué es más grande? Porque aparte de la nucleocápside, que es la que está aquí en el centro, va a tener una estructura externa que es la envoltura. Tiene una estructura adicional, ¿no? Envoltura, y eso le da un tamaño adicional de 42 nanómetros. Si nosotros le quitamos la envoltura al virus de hepatitis, que el de hepatitis A, es decir, 27 nanómetros, ¿ya? Pero como tiene una envoltura, eso le da un tamaño mayor al virus de hepatitis B. Tiene una forma esférica y es un virus envuelto, como les indicaba, la similar al virus de hepatitis A, es decir, simetría y cosa ética, ¿no? El ácido nucleico cambia. Aquí vamos a hablar de un virus que es ADN. ADN de doble cadena, bicatenario, pero es un ADN incompleto. Eso es importante porque lo primero que va a hacer el virus cuando infecta un hepatocito es completar su genoma viral, es decir, completar su ADN. Ya vamos a ver cómo lo realiza. Este virus es resistente a la desecación y a temperaturas altas, hasta 60 grados centígrados, puede durar 1 hora. En cambio, como tiene la envoltura, eso lo hace lábil a los solventes lípidos, ¿no? Por ejemplo, el jabón, por ejemplo, las sales biliares, lo destruirían por la envoltura, ¿no? Es una desventaja que tienen los virus envueltos. Pero este virus no entra por vía digestiva, así que por ese lado no hay problema para el virus. No le va a afectar porque no va a entrar por vía digestiva. La transmisión va a ser vía parenteral, puede ser por vía oral eventualmente, pero como les dije, pues debido a la envoltura, pues no es el medio ideal para que el virus infecte a la persona, va a ser destruido eventualmente. También puede haber una transmisión sexual y perinatal, es decir, alrededor del nacimiento, ¿no? Cuando el niño va a nacer, y la madre tiene hepatitis B, puede transmitírselo en este caso al niño, ¿no? Ahora, en cuanto a las estructuras virales, la partícula viral completa del virus de hepatitis B se llama partícula de Dehn, en honor a su descubridor, partícula de Dehn. Como les había indicado, la nucleocápside solita, solamente la parte de adentro, recibe el nombre de nucleocápside, y esa mide 27 nanómetros, ¿no? Posee, entre otras cosas, una estructura que se llama core. El core vamos a encontrar dos antígenos. Uno es la fosfoproteína llamada antígeno C, el antígeno C, ¿ya? Y el otro es el antígeno E, el antígeno C y el antígeno E. Ambos forman parte del core, acá adentro del virus. Aquí está el antígeno E, que es el que está aquí de color verde, y el antígeno C, que está aquí de color morado. Forman parte del core, en este caso del virus, la parte interna del mismo, ¿no? Ahora, vamos a encontrar también adentro, en alrededor del genoma, dos enzimas. La una es la DNA polimerasa. Ya sabemos que la polimerasa lo que hace es completar o copiar el ADN, ¿no? Y otra enzima que que es una proteína quinasa, no está en el gráfico. Ambas enzimas están en relación directa con lo que es el ADN. Vamos a encontrar el ADN, ya les dije bicatenario, ya incompleto, y posee adicionalmente una envoltura. Esta es la envoltura, la que está por fuera, ¿no? La que le da la forma redondita al virus. Esa envoltura posee un antígeno que es el antígeno S, también conocido como Australia, justamente porque fue ahí donde se lo descubrió, el antígeno Australia, el antígeno S. Ese antígeno S tiene dos componentes, el pre-S1, que va a ser el más grande, y el pre-S2, que es el más corto, ya el que es el mediano en todo caso, ¿no? El largo y el mediano. Esos dos forman el antígeno S, y ese es importantísimo porque en base a ese antígeno S que se hacen las vacunas contra la hepatitis B, y es uno de los marcadores para poder determinar si la persona tiene o no tiene hepatitis B justamente. Ahora, sin embargo, estos virus a veces en la sangre suelen circular
envolturas del virus, o sea, sin ADN, solamente envolturas del virus que tiene el antígeno S y pueden tener formas esféricas que midan 22 nanómetros o formas filamentosas, o sea, un poquito más alargadas que miden 22 nanómetros de diámetro por 250-300 nanómetros de longitud. O sea, estas dos últimas que acabo de mencionar son envolturas puras del virus que salen a circular en la sangre, ¿no? Esto es importante sobre todo cuando hay una infección con virus hepatitis D, que vamos a ver después, porque el virus hepatitis D, para que pueda realizar su labor de lesión hepática, necesita siempre una infección previa del virus de hepatitis D. ¿Qué es lo que hace el virus de hepatitis D? Esas partículas, esas envolturas que están circulando en la sangre libre de genoma de hepatitis B, son captadas por ellos y con eso el virus de hepatitis D se completa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Vamos ahora a la patogenia de la hepatitis B. Entonces, una vez que se realiza la infección por parte del virus, ya una vez que ya ingresó el virus a la persona, ¿no? Por vía parenteral, como mencionamos, va a ingresar al hepatocito por medio de por el mecanismo de fusión, que ya lo vimos en la clase pasada. Fusión quiere decir que la envoltura del virus se fusiona con la membrana celular del hepatocito. Hepatocito, aquí vemos como el virus ya entra y miren, la envoltura se queda pegada en la membrana de la célula, ¿no? Y aquí tenemos al virus ya sin la envoltura. El siguiente paso es el denudamiento, es decir, pierde la cápside el virus y se va a quedar solamente con el genoma. Como es un virus ADN, ya sabemos que los virus ADN, ¿dónde se replican? Lo van a hacer en el núcleo. Entonces, directamente va al núcleo de la célula. Aquí actúa la DNA polimerasa. La DNA polimerasa lo primero que va a hacer es, como les había dicho, completar el genoma viral. Acuérdense que el ADN del virus está incompleto. Entonces la polimerasa, cuando ya está en el hepatocito, ya sabe lo que tiene que hacer y comienza a transcribir lo que falta para poder, perdón, comienza a copiar lo que falta el genoma para completar. Una vez que ya está completo el ADN, ese ADN que se genera tiene dos funciones. La una, incorporarse al ADN del hepatocito. Y ahí se va a quedar guardado en un estado lisogénico, se va a quedar como un provirus guardadito, ¿no? Para generar infecciones futuras, se queda como una infección crónica. Y la otra opción es que el ADN pues sirva como molde para formar el RNA mensajero. Y ese RNA mensajero a su vez una vez que se ha transcrito, ¿verdad? El RNA mensajero sale al citoplasma, pues, y obviamente va a seguir la función normal de un RNA mensajero, que es la síntesis de proteínas. Pero una vez que ya formado las proteínas, mire, ya está la cápside formada, el genoma está adentro, pero está como RNA. Entonces, ese mismo RNA que está aquí adentro de la cápside ya formada, que se está ensamblando, va a transformarse o va a servir de molde para generar una cadena de ADN complementario, lo que llamo ADN negativo. Como ya el virus de hepatitis B ya tiene una cadena de ADN, lo que falta es la copia. Entonces, ahí la polimerasa lo que hace es copiar el ADN negativo y ya tiene la otra copia y de esa manera ya se crea el molde bicatenario de ADN. ¿Ya? Repito nuevamente, una vez que el RNA ya transcribió y formó la cápside, ¿verdad? Tenemos ya el RNA aquí adentro de la cápside. Ese RNA mensajero va a servir de molde para formar el ADN negativo, o sea, una de las hebras de ADN. Y ese ADN negativo va a servir de molde para copiarla y formar la contraparte que es el ADN positivo y ya tenemos la molécula bicatenaria de ADN completa aquí adentro. Una vez que ya está la cápside con el genoma listo, va a salir de la célula por medio de un mecanismo que se llama gemación, brotogemación, donde el virus se lleva una porción de membrana celular, pero no destruye a la célula. El hepatocito queda intacto. Y eso, una vez que el virus ya sale del hepatocito, hace una viremia. Y ahí la viremia, pues, es cuando pasa un buen tiempo haciendo la viremia, y esa viremia, pues, va a permitir, pues, que se pueda contagiar a otras personas. Ahora, el virus, este ciclo que acabamos de mencionar de replicación, se genera 3 días después de que se ha realizado la infección. Es decir, 3 días después que el virus ha ingresado a la célula, al hospedero, comienza a replicarse, ¿no? Comienza a multiplicarse. Y los síntomas, miren, se demora de más o menos 45 días o más después de la infección para que aparezcan. ¿Por qué? Porque en este caso
el virus no destruye el hepatocito. El virus es inteligente en ese aspecto porque sabe que la fuente de su envoltura y de su material genético está en el virus, pues, está en la célula, en el hepatocito, entonces no lo va a destruir. Entonces la replicación del virus de hepatitis B no es citopática, como la que hacía la hepatitis A. El virus de hepatitis A sale del hepatocito y lo destruye. Por eso se elevan las transaminasas inmediatas y el cuadro agudo. En cambio, el hepatitis B obviamente no destruye su fuente de envoltura y de genoma porque sabe que si no se puede destruir. Entonces, la replicación del virus de hepatitis B no es citopática, repito, no es citopática. Entonces, inicialmente los síntomas van a ser leves. A veces pasa muy asintomática y no se da cuenta la persona que tiene la infección, ¿no? Hasta más o menos 45 días cuando ya se comienza a hacer un poquito más intenso el cuadro, ya comienzan a aparecer los síntomas porque ya hay una mayor carga viral en el individuo y eso ya va a comenzar a causar daños en la célula hepática, ¿no? La inmunidad generada por el virus de hepatitis B va a generar o va a estar mediada por la inmunidad celular y la inflamación, que son básicamente los que van a determinar la presencia de los síntomas y en este caso la resolución del cuadro, ¿no? Ahora, cuando fallan los linfocitos T, que son los que tienen que ver con la inmunidad celular, los síntomas van a ser leves. Al ser los síntomas leves, le da chance al virus a que se quede guardado en el genoma del hepatocito y genera lo que es la hepatitis crónica. En estos casos de hepatitis crónica, pues la persona va a estar eliminando constantemente o se va a estar determinando constantemente el antígeno en superficie. Esto es lo que va a determinar la cronicidad de la persona. Le haces el examen y sigue después de 3 meses con este antígeno en superficie hepatitis B positivo. Eso ya estamos hablando de un cuadro evolutivo crónico, ¿no? Ahora, en el caso de estos antígenos que son eliminados en los cuadros hepáticos crónicos, ¿no? Esos antígenos obviamente en la sangre van a generar la contraparte, que son los anticuerpos contra el antígeno de superficie. O sea, el individuo se comienza a defender y comienza a formar anticuerpos que se van a unir a esos antígenos y forman complejos antígenos anticuerpos que van a desarrollar respuestas de hipersensibilidad, porque como comienzan a circular en la sangre, se comienzan a depositar en ciertos órganos, por ejemplo, los vasos sanguíneos, en las articulaciones, en la piel, en el riñón, y pueden generar vasculitis, pueden generar artralgias, erupciones cutáneas y cuadros en el riñón nefropáticos, producto de la respuesta de hipersensibilidad generada por la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Ese es el inconveniente de las personas que tienen este cuadro crónico. Ahora, hay personas en las cuales el virus se queda incorporado en el genoma y son portadoras del virus, ¿no? ¿Cómo sabemos que son portadoras del virus? Porque están eliminando, se toma el examen y van a tener antígenos de superficie, ¿no? Pero no tienen síntomas. ¿Por qué? Porque el virus solamente se está replicando de manera leve y está guardado en el citoplasma de los hepatocitos. El problema en estos portadores crónicos es que se puede reactivar la infección y puede generar una hepatitis fulminante. Y en ese caso, si se agrava con una coinfección con un virus D o virus delta, o sea, virus de hepatitis D, eso va a llevar a una lesión hepática permanente. Y al ser la lesión hepática permanente, vamos a llegar a la cirrosis hepática. Esa es una de las complicaciones que ocurre cuando se produce la reactivación por virus de hepatitis B. Ahora, en cuanto a lo que es el cuadro clínico, como les mencioné, puede ser agudo o puede ser crónico. El tiempo de incubación es de 45 a 150 días. Imagínense el tiempo que tiene que pasar para que comiencen a aparecer los síntomas. Ahora, cuando el cuadro es agudo, hepatitis A aguda, el cuadro puede ser insidioso, o sea que es muy notorio, con un elevado número, el número de las transaminasas, con la presencia de ictericia o sin ictericia, puede haber anorexia, puede haber astenia. Pero también puede darse el caso de que el cuadro aparezca sintomático subclínico, que ocurre más o menos en el 50 al 60% de las veces. El problema está en que podría darse el caso, ¿no?, de la aparición
bueno, la resolución generalmente ocurre en el 90% de los casos, ¿no? Pero asimismo existe la posibilidad de que exista una hepatitis fulminante. Gracias a Dios el porcentaje es muy bajo, el 1% de los casos. La otra opción es que la hepatitis evolucione de aguda a crónica, es decir, que después de 6 a 9 meses sigue eliminando el individuo antígeno de superficie en la sangre, se sigue detectando, ¿no? Esto ocurre aproximadamente en el 10 al 12% de los casos de hepatitis B. Y eso, de ese 10 al 12% de casos de hepatitis B, el 50% se suele resolver y se acabó el problema. En otros casos, pues puede ser un portador asintomático y este de aquí puede contagiar a otras personas, ¿no? O puede evolucionar a hepatitis crónica, permanente, es decir, es un portador porque el virus está incorporado en el genoma del hepatocito, sigue siendo positivo, pero no desarrolla el cuadro, no tiene un cuadro de hepatitis como tal. O la otra opción es que la hepatitis crónica sea activa, es decir, está con toda la sintomatología plena de la hepatitis, ¿ya? Y este es más grave. ¿Por qué? Porque en estos casos los pacientes pueden evolucionar a cirrosis o desarrollar un carcinoma hepático, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarse, de que la hepatitis crónica evoluciona a lo de acá. Lo ideal sería que la hepatitis crónica se resuelva. Eso es lo que hay que buscar en estos individuos, ¿no? Pero si evoluciona esto de acá, mucho ojo porque puede llegar inclusive hasta producir cáncer hepático. Eso ocurre aproximadamente a unos 25 o 30 años después de que ha sufrido la infección por hepatitis B. O sea, no es que es de inmediato el cáncer hepático, sino que toma tiempo después de que ocurra la infección. El diagnóstico de hepatitis B pues se hace mediante las técnicas de Lisa y Ries justamente para establecer estos 4 parámetros que son los más importantes. El antígeno de superficie, el S, el antígeno E que vimos que es del core, los anticuerpos contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno C, ¿no? que también forma parte del core. Estos son los que se determinan, los que tienen que solicitar para establecer el estado actual del individuo. Ya vamos a explicar qué es lo que se ve cuando se piden estos exámenes, ¿no? La PCR, pues como ustedes saben, la reacción de la cadena polimerasa lo que va a determinar es la presencia de genoma, el ADN viral. En la fase aguda, cuando se hacen estas pruebas, esto es lo que va a salir. Si una persona tiene una hepatitis aguda, en este caso por hepatitis B, va a presentar antígeno de superficie, ¿verdad? Antígeno de superficie positivo. Va a tener el antígeno E, el del core, positivo. La presencia de este antígeno determina que hay transmisibilidad, o sea que la persona está transmitiendo, es capaz de transmitir la infección a otro individuo. Eso nos indica la presencia del antígeno E. En esta fase aguda también obviamente vamos a poder detectar la presencia del DNA por medio de la PCR y la DNA polimerasa, ¿no? Estos elementos son los que se observan en la fase aguda. Cuando ya se resuelve, es decir, la persona ya está curada de la hepatitis B, perdón, en la fase aguda, van a desaparecer los antígenos S y van a desaparecer el antígeno E que mencionamos hace un momento. Pero en cambio, van a aparecer los anticuerpos contra el antígeno S, que es lo que va a determinar la protección contra una reinfección. Por eso es que yo les decía que justamente el antígeno S es el que se utiliza para las vacunas. ¿Para qué? Para que el cuerpo forme anticuerpos contra el antígeno S para que quede protegido para una futura infección, ¿no? Obviamente la presencia del antígeno del anticuerpo anti-S en la sangre establece que la persona pues ya está curada, ya está eliminada la infección y ya está protegido para una reinfección. En cambio, la presencia de anticuerpos contra el antígeno E, lo único que les va a decir es que la transmisibilidad de la persona es baja. O sea, sigue transmitiendo, pero ya es más baja la posibilidad de poder transmitir la infección. Tenemos otro anticuerpo, el anticuerpo contra el antígeno C. Este es importante específicamente la IgM, porque también hay la IgG. La IgM se lo utiliza de este anticuerpo contra el antígeno C. No es protector, o sea, no les deja inmunidad, pero es importante en el periodo de ventana. El periodo de ventana, acuérdense que es la etapa cuando el virus se pierde la cápside. Entonces, cuando ha perdido la cápside, entonces no hay posibilidad de que en un examen de sangre les pueda salir la presencia del antígeno S o el antígeno E.
en el periodo de ventana, esos dos antígenos le van a salir negativos y usted va a pensar que el paciente no tiene hepatitis B. Entonces, ahí es cuando usted pide el anticuerpo contra el antígeno C, porque ese está presente desde temprano en la infección por el virus de hepatitis B. Pero específicamente hay que pedir la inmunoglobulina M, obviamente, porque la inmunoglobulina G es la que queda de recuerdo inmunológico, ¿no? Entonces, la IgM es importantísima. La IgM del contra el antígeno C es básico para poder solventar un falso negativo, ¿no? En caso de que esté en el periodo de ventana de la hepatitis B. En las fases crónicas, en cambio, hay que valorar estos tres elementos: el antígeno S, el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno C. Tal cual como lo hemos dicho, en la fase crónica va a estar positivo el antígeno C, obviamente. El antígeno S se va a estar eliminando siempre. Acuérdense que eso es lo que le da la positividad a una persona con hepatitis B. En este caso no va a haber los anticuerpos contra el antígeno S, solamente en la fase crónica lo que va a haber son los antígenos, no los anticuerpos contra el antígeno S. Solamente está el antígeno, están desarrollados los anticuerpos, sí. Y ojo, el antígeno E es importante para saber qué tipo de hepatitis crónica tiene el individuo. Si es la persistente o es la activa. La persistente es, digamos, que el portador sano de la enfermedad. Entonces, cuando es ese caso, ahí en cambio no va a haber el antígeno E. El antígeno E se va a estar presente solamente si es la fase crónica activa. Es decir, cuando está presentando todos los síntomas propios de la hepatitis, ahí van a estar presentes los tres que están aquí. Cuando es persistente, solamente los dos de arriba. Bien, vamos a pasar ahora a la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, pues los casos más frecuentes de los factores de riesgo para hepatitis B, pues tenemos los drogadictos por vía parenteral, tenemos las personas, los heterosexuales, los promiscuos, número dos, los politransfundidos, es decir, las personas que reciben transfusiones sanguíneas, las personas que están sometidas a diálisis peritoneal, los homosexuales y el personal de salud, ¿no? Son las personas que están más expuestos como factor de riesgo para sufrir la hepatitis B. En cuanto al reservorio de hepatitis B, pues son todos los pacientes que tienen hepatitis B y los portadores crónicos que están eliminando a través de su sangre, pues los antígenos de superficie. Fuentes de infección, todas las secreciones del cuerpo. Tenemos la sangre, saliva, el semen, las secreciones vaginales, las lágrimas, el sudor, la orina, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural. Todos estos líquidos son fluidos corporales que pueden tener el virus de hepatitis B y poder transmitirlo o infectar a otra persona. En cuanto a lo que es la vía de transmisión, ya vimos que la principal es la parenteral, vimos las vías por medio de transfusiones, el uso de agujas, de jeringuillas, ¿no? Pacientes con las hemodiálisis, también se pueden infectar en las cirugías, ojo, las personas que les encanta hacerse tatuajes, miren dónde se hagan los tatuajes, a veces no limpian las agujas y pueden recibir en ese momento una infección por hepatitis B. Las personas que se han poniendo aretes por todos lados, los aretes también, al colocarse los aretes, al usar esas agujas, también pueden servir como vehículo para el virus de hepatitis B. Las acupunturas o de manera accidental, los trabajadores de la salud podrían sufrir un pinchazo y de esa manera pues desarrollar la hepatitis B, ¿no? La transmisión por vía sexual, la vía vertical, sobre todo a nivel perinatal, es decir, en el momento de nacimiento, y los objetos inanimados que a veces los comparten, porque a veces el virus puede estar hasta 7 días en la superficie a una temperatura ambiente sin que sea destruido. El tratamiento pues se realiza a través del uso de interferón, también podemos usar inhibidores de la síntesis de ADN y los inmunosupresores. La profilaxis, siempre tomando medidas preventivas en el personal médico, el uso de guantes, a veces doble guantes si saben que un paciente tiene hepatitis para evitar algún pinchazo, y la inmunización activa, pues obviamente con la vacuna, ¿no? Ya dijimos que es en base a los antígenos de superficie, como les había mencionado, y se dan 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. La inmunidad pasiva, en este caso, se da por medio de
de anticuerpos, en este caso anticuerpos contra el antígeno S. Justamente eso va a generar que la persona no desarrolle los síntomas, ¿no? Pero obvio, esto aquí se hace para prevenir en aquellas personas que de una manera accidental han sufrido algún tipo de un pinchazo con una aguja contaminada, pues entonces para evitar el desarrollo del cuadro o que sea grave o que se detenga, en todo caso se aplica gamma globulina procedente de individuos normales que hayan tenido en algún momento hepatitis B o de los convalecientes de hepatitis B, es decir, que ya sufrieron la enfermedad recientemente. Eso se llaman sueros hiperinmunes. Vamos a ver ahora el virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C pertenece a la familia Hepacivirus, la familia Flaviviridae. Tamaño 60 nanómetros, es más grande que el virus de hepatitis B. Este es un virus envuelto, ¿no? Esférico con una envoltura. Es más simple que el virus de hepatitis B en cuanto a la estructura antigénica. Posee un ácido nucleico que es un RNA monocatenario de polaridad positiva, similar al que vimos en el hepatitis A. Sensibles a los solventes orgánicos. ¿Por qué? Justamente por la presencia de la envoltura que lo hace más vulnerable a este tipo de compuestos, ¿no? La transmisión, en cambio, es parenteral y sexual, tal como la vimos en el caso de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, las manifestaciones clínicas aparecen después de un periodo de incubación que va de 35 a 70 días, dura bastante. Puede ser subclínico en muchos casos o una presentación aguda, pero también pueden desarrollar una fase crónica. En el 80% de los casos puede haber hepatitis crónica en el caso de hepatitis C y eso puede ser, cuando se da ese caso, el, 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 el individuo puede sufrir cirrosis y hepatocarcinoma, similar a lo que vimos en hepatitis B. O sea, la cronicidad va de la mano con estos dos cuadros, sea en hepatitis B o sea en hepatitis C. El diagnóstico es básicamente detectar la presencia de anticuerpos, ¿no? IgG o IgM, por la técnica de Lisa o Rivas, para poder definir si el cuadro es agudo o si tiene ya memoria inmunológica, ¿no? En el caso de la IgG. Y la PCR, que sirve básicamente para detectar el genoma viral, en este caso, que es un virus RNA. Los grupos de riesgo, parecidos a los que hemos visto en el caso de hepatitis hepatitis B, es decir, pacientes drogadictos intravenosos, los pacientes politrafundidos, los pacientes que son hemofílicos, obviamente porque tienen que recibir transfusiones sanguíneas constantemente, los hemodializados, los que suben trasplantes de algún órgano, personal de salud también. Reservorios tenemos los pacientes que han tenido, tienen el hepatitis C, obviamente en la fase crónica, los asintomáticos portadores también son reservorios, en este caso del virus, y lo pueden transmitir a otras personas. El tratamiento, pues, la transmisión es por vía parenteral, como ya les he indicado, generalmente por la sangre, es el vehículo principal para la transmisión del virus de hepatitis C. La transmisión sexual y perinatal también existen, pero es un poco infrecuente este tipo de transmisión. El tratamiento es a través del uso del interferón y la profilaxis pues no hay en el caso porque no hay vacunas para el virus de hepatitis C, así que tener mucho cuidado cuando manipulan fluidos de otras personas y saber si tienen en este caso virus de hepatitis C, hacer los exámenes correspondientes para evitar pues un accidente y que se puedan contagiar. Vamos a ver, vamos a ver si virus delta. Voy a repetir una diapositiva. El virus de hepatitis D pertenece al género Delta virus, familia Deltaviridae. El tamaño 35 nanómetros. Este virus también tiene envoltura, es esférico y tiene envoltura, pero ojo, la envoltura del virus de hepatitis D no es propio de él. Miren, en la envoltura de hepatitis D, el virus tiene el antígeno en superficie, de donde proviene el virus de hepatitis B. Las partículas de envoltura con antígeno en superficie eliminadas por los hepatocitos durante la viremia del virus de hepatitis B van a ser captados por el virus delta y de esa manera el virus delta se completa. Y ahí sí, él tiene su propio antígeno, el antígeno D, su RNA que es monocatenario de polaridad positiva y con la envoltura completa su estructura y comienza a generar su cuadro. Ahora, el cuadro de hepatitis D, obviamente puede haber dos opciones, ¿no? O hay una sobreinfección viral
o una coinfección. Coinfección quiere decir que se enfermó la persona al mismo tiempo con el virus de hepatitis B y el D. O sobreinfección. Primero tuvo hepatitis B y después tuvo hepatitis D. ¿Cuál es más grave? La segunda, cuando hay sobreinfección. Ahí es mucho más grave y puede desarrollar inclusive hasta problemas de cáncer hepático. Vamos a ver después. Sensible a los solventes orgánicos, similar a hepatitis B, por la envoltura, justamente la transmisión va a ser parenteral y sexual. La simetría viral va a ser icosaérica. Hasta ahorita todos han sido icosaéricos, ¿no? La patogenia de la infección, pues, como les había indicado, la incubación dura de 30 a 40 días. La diseminación, como les dije, a través de los fluidos como la sangre, el semen, las secreciones vaginales. En el caso de las hepatitis D, pues obviamente hay dos opciones, como les dije, la coinfección y la sobreinfección, que es la más grave porque puede haber infección persistente, activa, que ya mencionamos las consecuencias, ¿no? Cirrosis y carcinoma hepático, ¿no? Esas son las consecuencias de los cuadros crónicos. El diagnóstico, pues detectando el antígeno D propio de la hepatitis D y la PCR para detectar en este caso el RNA. Ahora, para saber si la persona tiene coinfección o sobreinfección con hepatitis B, vamos a detectar el anticuerpo contra el antígeno C de la hepatitis B. Recordemos que si la hemoglobina M está presente, quiere decir que la persona tiene hepatitis B y al mismo tiempo, como tiene el antígeno D de la hepatitis D, entonces es coinfección, están los dos juntos. Pero si esto sale negativo o sale la IgG, quiere decir que la persona lo que tiene es una sobreinfección con el virus de hepatitis D. Por eso es que hay que determinar esto de aquí, el anticuerpo contra el antígeno C, para saber si es coinfección o sobreinfección. La epidemiología en nuestra zona es endémica, en la zona amazónica, y los grupos de riesgo son los mismos grupos de riesgo del virus de hepatitis B, obviamente, pues no, porque puede haber infección en este caso con los dos, ¿no? La vía parenteral, la sangre, es la vía más rápida, en este caso la sangre es el fluido que comúnmente pues transmite lo que es la vía de hepatitis D. El tratamiento es similar a la hepatitis B, obviamente porque se da simultáneamente con el otro. Y la profilaxis, pues, si usted vacuna contra la hepatitis B a una persona, pues ya automáticamente lo está vacunando contra la hepatitis D, porque el virus de hepatitis D, si no hay hepatitis B, no hace absolutamente nada. Y el último que vamos a ver es el virus de hepatitis E. A este virus se lo ha reclasificado. Yo les voy a pasar una bibliografía donde está colocada en otra familia, pero esto está actualizado. Recientemente lo han colocado en el género Epevirus, no herpes. Epevirus, familia Epeviridae. Ya se lo ha reclasificado y se lo ha dejado solito en este grupo al virus de hepatitis G. El tamaño es de 30 a 40 nanómetros. Es un virus esférico, de forma esférica, pero es desnudo. Quiere decir que no tiene envoltura. La simetría es icosaédrica, similar a los anteriores. El ácido nucleico es un RNA monocatenario de polaridad positiva. Es lábil a la congelación y a la descongelación. En este caso, pues, si nosotros lo colocamos 3 a 4 horas, a 4 grados centígrados también va a ser lábil y se puede destruir, ¿no? La transmisión va a ser fecal-oral. Transmisión fecal-oral. Esa va a ser el tipo de transmisión que tiene, el tipo de transmisión que genera en este caso el virus de hepatitis G. El virus de hepatitis G, las manifestaciones clínicas tenemos, similar a la hepatitis A. Es más grave, eso sí. Ahora no genera ni cronicidad, ni tampoco va a dejar secuelas, eso es lo importante. Pero en cambio en embarazadas existe una posibilidad de mortalidad del 15 al 20%. La epidemiología nos indica que la incubación va de 15 a 50 días aproximadamente y la vía de entrada es la vía entérica, es decir, es igual a la vía que tiene la vía de hepatitis A. Es decir, la fuente de infección son las heces que se mezclan con alimentos o con las bebidas y eventualmente podría ser la sangre, pero ese es el principal componente que va a servir de vehículo para que se puedan contaminar los alimentos. El diagnóstico con la técnica de Western blot va a detectar la presencia de los anticuerpos, en este caso el antígeno y el anticuerpo contra el virus de hepatitis E. Bien, chicos, con eso hemos dado por terminado el tema de hepatitis virales del día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos?
Ok, ya les voy a pasar la información a ustedes al grupo para que puedan tener todo lo concerniente al examen, ¿no? A ver, chicos, voy a poner la camarita. César Burgos. Buenos días, doctor. Ya está encendiendo. A ver. A ver, César. Hemos visto, yo Sí creo me que veo, lo doctor. mencionamos. Sí, claro. Hemos mencionado que existen varios tipos de virus, ¿no? Hay virus pequeños, virus grandes. Dígame, ¿a qué familia pertenecen los virus más pequeños? ¿Cómo dijo? Los virus más pequeños. Así es. Ya. Bueno, pues los virus más pequeños serían los que son o sea, los que son transmisibles No, por los, los picornaviridae, esos son los virus más pequeños. Ya, ahora mencióneme cuál sería un virus que tiene forma de ladrillo. el- El virus de la viruela tiene forma de ladrillo, acuérdese que le mencioné. ¿Cuál tiene forma de bala? forma de bala. La rabia. La rabia, correcto. ¿Cuál tiene Sí. simetría binaria? Mm, simetría binaria, el bacteriófago, creo. El bacteriófago, correcto. Y Ujú. la última, eh, aparte de la simetría binaria, la simetría helicoidal e icosaédrica, ¿qué otra simetría hay? Otra simetría. La que es Ajá, otras compleja. cuatro. La ¿La compleja. cual? La compleja. Compleja, correcto. Ajá, está bien, tiene 60. Sebastián Calderón. Sebastián Calderón. Sebastián Calderón a la 1. Sebastián Calderón a las 2. Sebastián Calderón no está a las 3. Sebastián Cobeña. Sebastián Cobeña. Dígame, doctor, se está activando la cámara. Ok, Sebastián. Ya, indíqueme, ¿qué virus pueden provocar cáncer? Puede ser el virus de Epstein-Barr, Ya, ¿cuál más? los retrovirus, Ya, ¿cuál más? el, el virus de la hepatitis B también podía provocar cáncer. Ajá, correcto, sí. El virus del papiloma humano también. Ya, ahí estamos, muy bien. Ya,
en la simetría binaria, ¿qué parte del bacteriófago tiene la simetría icosaédrica? La cabeza. La cabeza, muy bien. Tiene 100. Gracias. Okay. Nayeli Cruz. Doctor. A ver, Nayeli. A ver, en la simetría icosaédrica, ¿cuántas caras triangulares hay? 20. ¿Ya? ¿Qué forma tiene la simetría icosaédrica? Poliedro. Es un poliedro, correcto. ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas qué? Aristas. 30. ¿Cuántos ejes tiene? 3. ¿Y cuántos vértices? 12. Muy bien, tiene 100. Mitra Farah. Doctor, ¿me nombró? Sí, ponga la cámara, por favor. Ya. ¿Ahí me ve? A ver, señáleme cuando un virus va a entrar a una célula, tiene 3 mecanismos. Señáleme los 3 mecanismos y me da el ejemplo de cada uno de ellos. Cuando un virus va a entrar a la célula. Penetra. Ajá. O sea, puede ser directa por endocitosis, directa por bacteriófago, por fusión también puede ser. Ya, pero dígame el ejemplo. Endocitosis y fusión. ¿Cuáles entran por endocitosis y cuál por fusión? Por fusión puede entrar, a ver, por endocitosis dice que se produce por un englobamiento de los virus desnudos. Los virus envueltos entran por fusión. Ya, ok. ¿Y de qué se trata la denudación? La desnudación. Enzimas, o sea, cuando el genoma queda descubierto, ¿Ya? ¿Y qué es lo que perdió? pierde la envoltura, la cápside. No, ahí pierde la cápside. La envoltura la pierde lo que entró. Pierde la cápside. Eso es la denudación. Ujú. Tiene 80. Vamos con Ya, doctor, gracias. Alejandra Flores. Hola, no sé si me ve. A ver, a ver, ¿en qué parte de la célula se replican los virus que son RNA? En el citoplasma, Y los que son ADN, en el núcleo. ¿cómo salen los virus desnudos de la célula infectada? Los desnudos salen por lisis. ¿Ya? ¿Y los virus envueltos?
por brotación o exocitosis. Correcto, tienen 100. Manuel Flores. Si me ve, doctor. Sí, Manuel. A ver. Dígame las 3 fases de las proteínas que se forman durante la replicación viral. A ver, sería la fase temprana, la fase intermedia y la fase tardía. Ya, ¿qué proteína se forma en la temprana? ¿Qué cosa? ¿Me repite la pregunta? En la fase temprana, ¿qué proteínas se forman? ¿Cuál es la función? Eh, en la fase primaria sirven para detener el metabolismo de la célula huésped. Temprana. Ya, en la Ah, fase temprana. intermedia. Ya, en la fase intermedia, Síntesis de ADN del llaman genoma. Son las polimerases. En la tardía. Ajá, sí, las polimerasas. Ya, en En la la fase tardía. tardía, la cápside, las que se unen al genoma y forman la cápside. Ok. Tiene 80. Vamos con Shirley Freire. Shirley Freire. Shirley Freire a la 1. Shirley Freire conteste a la 1. Shirley Freire a las 2. Doctor, Doctor, contestó en el chat. ¿me escucha? A ver, ponga la cámara, por favor. Sí, disculpe, tengo mala señal. Buenos días. Ya. Buenos días. A ver, sigamos. Indíqueme qué virus atraviesan la placenta. Dígame 5 virus que atraviesen la placenta. A ver, de los que usted nos mencionó, era el VIH, también creo que rubiola, hepatitis B, también a ver, citomegalovirus, creo que, no sé si está bien pronunciado. Ajá, ¿y cuántos me faltan? Falta 1. Parvovirus también. Ya, parvovirus B19, correcto. Tiene 100. Gracias. Tenemos acá abajo a José Luis Piedra. Ya, doctor, estoy activando la cámara. Ya. No sé si ahí me ve. Maestro. Por el tiempo de evolución de las virosis, ¿cómo se clasifican? A ver. Subagudas, agudas y crónicas. Correcto. Ya. Por los órganos alterados, ¿cómo se clasifican? Según los órganos afectos. Localizados, generalizados. Correcto, muy bien. Tiene 100. Y Alex Pauta. Doctor, ¿se me ve? ¿Aló? A ver, Alex, indíqueme enfermedades provocadas por los priones que afectan a los ganados. Dígame ¿Aló? 2. Disculpe, ¿se escucha? Sí lo estoy escuchando, contésteme lo que le estoy preguntando. Enfermedades provocadas por los
por los priones. Ponga la cámara. Es que está bien. Un minuto, porque parece que la señal estaba. Ahí me ve. Ya, contésteme. Enfermedades que provocan, los priones que provocan en el ganado. Dígame 2 enfermedades. Estaba la enfermedad de la vaca loca y la que era de Creutzfeldt-Jakob. No, el Scrappy. Scrappy es la otra enfermedad. Ahora dígame 2 enfermedades que afectan al hombre de los priones. 2 enfermedades que afectan al hombre. Esa era era el curú, ese sí era del curú. El curú y cuál más. Y Creutzfeldt-Jakob. Correcto. Ahora, ¿los priones qué son? Son proteínas. Fibras proteicas, correcto. Tiene 80. Sí, está bien. Tiene 80. Gracias. Listo, chicos. La próxima clase continuamos con los que faltan. Estudiando, ¿ah? Dígame, José. Doctor, disculpe, ¿la próxima clase aún continuaríamos con las generalidades o ya pasaríamos al virus de influenza, ortovirus? Como les pasé tarde la información ayer, por eso no les tomé. La próxima clase vemos lo que expusieron sus compañeros y vemos lo de hepatitis. ¿Ya? Bueno, chicos. Doctor, una pregunta. Entonces la lección oral del día martes sería rotavirus, virus de la influenza y los virus, arbovirus también, digo, el dengue, con hepatitis. Así es. Sí, todo eso. Ya. Y ya no entra general.